produzindo com ciência. Dr. Joao Vital está con nosotros. Él es el veterinario especialista de ganado de carne para la Universidad de Florida, y él nuevamente va a estar hablándonos de temas de salud en nuestro hato. Hoy específicamente vamos a hablar de el impacto de las enfermedades reproductivas y las vacunas reproductivas también. Imagínese algo, que usted se encuentre 5 becerros adicionales en su finca, o 20. Estas cosas pueden suceder si nosotros implementamos un protocolo de vacunación que prevenga enfermedades que posiblemente nos estén causando pérdidas reproductivas, como abortos, como pérdidas fetales, como animales que no puedan preñarse porque están enfermos, tienen un tracto reproductivo que está enfermo. Esas cosas pueden suceder. Y como hemos dicho en programas anteriores, este tema es bien importante porque sin reproducción no tenemos producción. Las enfermedades reproductivas son el primer problema, el principal problema que afectan los hatos de vacas paridoras o vacas madres en los Estados Unidos y a nivel mundial. Y hoy, pues entonces vamos a estar hablando de este tema muy importante con Joao. Joao, el tiempo es tuyo. ¿Cómo te encuentras hoy? Sí, muchas gracias, Jonael, por la oportunidad, y ahí estamos para poder ayudar al ganadero de carne de Florida. Y es un tema muy importante porque las vacunas, principalmente las vacunas reproductivas, son una de los componentes más importantes para un programa de salud del rebaño. ¿Por qué esto? Porque las vacunas tienen el potencial de proteger la vaca o la hembra antes que la enfermedad aconteça, y el potencial de reducir los impactos detrimentales que puede pasar cuando la enfermedad viene. Muy importante esto. Todos los ganaderos necesitan ir trabajar con los veterinarios locales y para desarrollar un programa de vacunación para tu rebaño. Esa es una cosa bien importante para la profitabilidad de la ganadería de carne, principalmente aquí en Florida. Entonces, hablando de rentabilidad, de profitability o eficiencia, yo tengo 5 vacas, ese es mi plan para retirarme, las compré, esto es un ejemplo. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas razones principales por las cuales yo debería empezar a mirar estas enfermedades reproductivas y vacunar mis animales? ¿Por qué tengo que hacerlo? Esto es importante porque en la actividad de carne, principalmente de la vaca que produce un ternero, el fundamento es la vaca empreñar, quedar una preñada, llevar esta gestación hasta el final y parir, de tener un ternero saludable. Y las vacunas es un factor importante, uno de muchos que tiene, mas es uno de los factores importantes de la parte principalmente infecciosa, de dar condición para que esta vaca esté protegida, que tiene la prevención para esas enfermedades que tienen impacto en la parte reproductiva. Entonces usted vacuna para dar condiciones de que no tiene enfermedad que moleste ahí la vaca quedar empreñada, que la vaca empiece a ciclar y que viene el toro o inseminación artificial y tiene la fertilización, la vaca queda preña, y estas vacunas con interés, con finalidad ahí de proteger contra las doenças infecciosas reproductivas, va a proteger la vaca contra las perdas
reproductivas contra las pérdidas de preñez, los abortos, los natimortos, las pérdidas embrionales. Entonces ese es un punto principal del punto de vista sanitario, de mantener la vaca protegida para quedar preña y también mantener esta preñez, que la vaca lleva preñez hasta el final. Ese es uno de los puntos importantes y consecuentemente tiene condiciones de tener un ternero y el ranchero tener, tener profitabilidad en el sistema de producción. Entonces, en el área de la inmunidad como tal, hay inmunidad transplacental que también se pasa por medio de esas vacunas, y también si la vaca desarrolla inmunidad, también el calostro se puede ver afectado positivamente con esas vacunas, ¿cierto? Sí, ese es un punto importante ahí, que nosotros vacunamos a las vacas y las hembras del punto de vista reproductivo por 3 razones. Una, para que la vaca quede protegida para empreñar y no tiene las perdas tempranitas de preñez ahí, los repeating breeders que llevan infertilidad. El otro razón que vacunamos contra las vacunas reproductivas es para que una vez que la vaca esté preñada, para que esta vaca mantenga la preñez, evite las pérdidas embrionarias, los abortos y los natimortos. Y la tercera, si la vacuna es hecha al final de la gestación, generalmente a los últimos 40 o 30 días de gestación, el objetivo es para hacer un aumento de la calidad del colostro, y estamos pensando adelante de proteger el ternero, porque el colostro es la primera forma de inmunidad que el ternero va a adquirir por el tipo de la placenta que la vaca tiene. Entonces esos son los 3 puntos para prevenir, para ayudar a la vaca a empreñar, una vez que la vaca empreña, para mantener esta preñez, y el tercero, para aumentar la calidad del colostro, supuestamente ayudando en la salud del ternero una vez que nace. Yo tengo un agricultor que tiene un hato cerrado, que no tiene animales que vienen de afuera, y posiblemente pues él está pensando en que si él no vacuna a sus animales contra enfermedades reproductivas, él está a salvo. Estas enfermedades reproductivas que estamos hablando, ¿son solo enfermedades que son transmitidas sexualmente, o estamos hablando de otro tipo de enfermedades aparte de esas? ¿Y cuáles son? Esta es la pregunta. ¿Cuáles son esas enfermedades comunes que nosotros estamos vacunando a nuestros animales? Sí, Ronald, esa es una pregunta bien compleja, es difícil porque es muy difícil tener un rancho, una propiedad bien aislada, porque imagina que en Florida tenemos muchos animales salvajes, tenemos el venado, muchas veces vienen los huracanes, tiene algo que se pasa, la cerca se quiebra, o tiene el contacto de los ganados ahí del vecino. Entonces, muchas de no todas, mas algunas de esas enfermedades, como la BVDV, la diarrea viral bovina, o la rinotraqueite infecciosa bovina, pode ser transmitida aí por las secreciones nasales, no necesariamente por el venérea, mas tiene un impacto reproductivo también muy importante. Y el ganadero generalmente hace uso de los toros, de la monta natural, si así es el caso, que esa es la mayoría de los ranchos aquí de Florida, así se hace. Entonces va a estar trazendo un animal para tu propiedad. Y aparte de temos uma enfermidade aí também bem importante que se chama leptospirose, e esta bactéria pode ser encontrada em los potreros alagados, que tem muita água, onde tem água parada,
y ese es común. Bien, aquí en Florida tenemos siempre, eso es bien normal. Tal vez el rancho es cerrado, como el productor habla, mas tiene ese otro tipo ahí de posibilidad de agarrar la enfermedad que puede llevar a una perca de la preñez, como es el caso de la leptospirosis. ¿Y qué otras enfermedades son las que tenemos que estar pendientes a ellas? Aquí tenemos una lista de las enfermedades que afectan la reproducción y tienen más enfermedades, mas estas son las que tenemos vacunas que son aprobadas para uso en ganado aquí en Estados Unidos. No son apenas estas, mas estas tienen una importancia principal que necesitamos empezar y concentrar en estas. De la parte de los virus, ahí tenemos como yo ya tenía hablado, la rinotraqueítis infecciosa bovina, también llamado de IBR. El otro es el virus de la diarrea viral bovina, o BVDV. De la bacteria, ahí ya hablé, tenemos dos. Una es la leptospirosis y otra es la brucelosis. Esta es un tema diferente porque hicieron un trabajo muy fuerte para erradicarla. No necesitamos vacunar aquí en Florida y no tenemos esa enfermedad. Esa es una cosa muy buena, porque también es una zoonosis. Ella puede transmitir para nosotros, para los humanos, y tiene un impacto muy fuerte en la producción de ganado, principalmente la reproducción. Y otras dos muy importantes que son causadas por protozoarios, y voy a mencionar aquí, es la campylobacteriosis, o también llamada vibriosis, que es causada por el Campylobacter fetus, y el tricomonas, que es el causado por Trichomonas virus, también llamamos de tric. Son enfermedades muy importantes, afecta generalmente el toro, y el toro es el transmisor de estas enfermedades. Y la vaca también, mas el toro tiene un papel bien fundamental. Entonces, de las principales vacunas que afectan la reproducción del ganado, tenemos estas, y estas son las que tenemos vacunas disponibles para ser utilizadas. Ok, entonces esto se complica y es por eso que es tan importante que nosotros tengamos una relación con el veterinario, porque el veterinario fue a la universidad para esto. Muchos de nosotros no. Y quiero que me hables un poco de los productos que están disponibles, de esas vacunas, de esos tipos de vacunas que tenemos disponibles. ¿Cuáles son las diferencias entre estas vacunas a la hora de nosotros utilizar o decidir utilizar alguna de ellas? Sí, Ronald, las vacunas son un punto muy importante, es algo bien complejo porque tiene muchas enfermedades, tiene diferentes tipos y el veterinario te va a ayudar a decidir cuál es el mejor protocolo, el programa de vacuna para tu operación, para tu rancho. Y con ayuda del veterinario, no solo apenas con ello, tenemos la etiqueta también, que te da información bien importante de quién produjo la vacuna. Las vacunas, primeramente, tenemos dos tipos ahí en general, y el ganado, que está disponible para los ganados. Tenemos las vacunas que son hechas del patógeno muerto, que se llama más killed. Puede ser una parte del patógeno. El patógeno ahí es el microorganismo que va a causar la enfermedad. Entonces puede ser una parte de ese patógeno que el sistema inmune va a reconocer y va a desarrollar la respuesta inmune contra este patógeno, o puede ser el patógeno todo. Tal vez una manera bien simplista y de hablar bien sencilla es de matar el patógeno con formol, algo así, de formalina, que sea. Y la otra, el tipo, el más común de los dos que tenemos, tiene otros, mas los dos más comunes son las vacunas vivas modificadas, que generalmente son los virus que tienen este tipo de vacuna. Lo que hacen es que ellos agarran el virus o el patógeno y hacen unas modificaciones para que ese virus
se puede replicar o no en el animal cuando es inmunizado, cuando es inyectado, cuando es vacunado en el animal. Todavía no va a causar la enfermedad, va apenas a inducir una respuesta inmune. Entonces, generalmente son esos dos tipos, las muertas o killed y las live modified o las vivas modificadas, que la mayoría de estas son los virus. Tiene diferencias entre ellas, tiene ventajas y desventajas, y una de las principales características es cuál es la de esas vacunas de la viva modificada o la muerta, cuál es la más, tiene mejor seguridad. De los dos tipos más comunes de vacunas para bovinos, como hablé, las muertas y las vivas modificadas, tenemos unas diferencias, tenemos unas ventajas y desventajas. Una de las ventajas de las killed vaccines por vacunas muertas es que es más segura. Son esas vacunas casi que nunca va a inducir la enfermedad por el patógeno que usted está inmunizando al ganado. Y no es verdad con las vacunas vivas modificadas. Y una desventaja de ellas es que tiene una posibilidad bien pequeña, mas todavía existe, del patógeno hacer una reversión y poder inducir la enfermedad. Entonces, si usted está vacunando al animal para hacer una protección, en casos raros, mas todavía puede acontecer, este proceso va a desarrollar la enfermedad, que no es una cosa muy buena. Una ventaja de esos mitos que la gente piensa de que las vacunas los van a enfermar o van a enfermar a sus animales. O sea que eso es posible, pero no pasa con mucha frecuencia, ¿cierto? Sí, es biología, ¿verdad? No puede hablar que todo es 100%, mas tiene un riesgo y es bajo, mas tiene con las vacunas vivas. Otro punto negativo de las vacunas vivas es que si no utilizar de acuerdo con la etiqueta, ella puede inducir aborto, principalmente en vacas o hembras que nunca recibieron vacunas modificadas vivas. Tiene un riesgo bien pequeño y es conocido, entonces necesita trabajar con el veterinario para colocar en la balanza y mirar cuál es la mejor posibilidad en esa situación. Las vacunas muertas no tienen ese riesgo de aborto. Todavía las vacunas muertas no inducen una inmunidad buena con una vacunación. Y entonces, por eso recomendamos siempre que utilizar vacunas muertas para utilizar pelo menos dos vacunaciones, que llamamos el priming, la primera vacunación, o el booster, que es la segunda vacunación, generalmente de 4 a 6 semanas de intervalo. En español se dice refuerzo, que esos son los refuerzos. El refuerzo, sí. Entonces, las vacunas muertas, una desventaja es que necesita el refuerzo, necesita tener 2 vacunaciones en intervalos de 4 a 6 semanas. El primera vacunación que llamamos el prime y la segunda llamamos el booster o es refuerzo, para así tener una respuesta inmune adecuada. Dame un ejemplo de cuál es el impacto de la implementación de un programa de vacunación. El ranchero necesita entender la importancia de las vacunas y es clara la importancia. Tenemos un estudio, una investigación que agarró varios trabajos, varias publicaciones de vacunas contra BVDV, virus da diarrea viral bovina, con avaliación de la eficiencia reproductiva. Este virus es muy importante para la reproducción del ganado. Estos investigadores agarraron todos los estudios que tenemos ahí por varios años, diferentes condiciones, ganados, y hizo una avaliación de cuál es el resultado, el beneficio de la vacunación. Y lo que ellos encontraron fue que las vacas y hembras que recibieron vacunas contra BVDV en todas esas condiciones, en general, tuvieron una reducción de aborto de 50%.
la conclusión de esto es muy importante esto porque tiene mucha fuerza esto, ese tipo de estudio. La conclusión es que un programa de vacunación fuerte se puede reducir las pérdidas de reproducción, principalmente para los virus. Y vamos a la última pregunta que yo tengo, es cuál es el momento óptimo en el rancho de vacas paridoras, de ganado para carne. ¿Cuál es el momento óptimo para vacunar? Tenemos tres momentos importantes para vacunar y tener ese animal protegido. El primero, ahí sería antes del breeding, antes de la estación de monta. ¿Por qué? Porque necesitamos estar seguros que esta vaca, esta hembra, va a tener la inmunidad contra esas doenças, esas enfermedades infecciosas ahí que atacan el sistema reproductivo. La recomendación es que usted vacuna no menos do que 30 días antes de la estación de monta, 30 días o antes de colocar los toros o inseminar. ¿Por qué? Porque tiene dos vírus, IBR y BVD, que puede causar una inflamación de los ovarios y tener un efecto malo ahí en el folículo. La vaca va a quedar infértil por algunas semanas. Entonces, hasta ahora estamos recomendando vacunar 40 días más o menos antes de la estación de monta. Otro caso ahí sería de los animales que nunca fueron vacunados, que no es una cosa buena, mas así se pasa, o de los animales que están recibiendo el refuerzo anual. Si los animales están recibiendo el refuerzo anual, ahí 30 días antes, 40 a 30 días antes de la estación de monta, es algo ahí que estamos orientando. Ahora, si el animal es un naive, es un animal que nunca fue vacunado, entonces, consecuentemente, ese animal va a necesitar de pelo menos 2 vacunas antes de la estación de monta. Entonces, el ganadero necesita empezar a vacunar antes, tal vez 60 días antes de la estación de monta, hacer el refuerzo, el booster, más o menos 30 días antes, y ahí tener una chance de tener los animales inmunizados y preparados para la estación de monta. En conclusión, contacte a su veterinario, diseñen un programa de vacunación que trabaje para su finca y recuerde también que si el animal está estresado, si el animal está mal alimentado, pues entonces el protocolo de vacunación muy probablemente no le va a funcionar. Gracias, Joao, por la educación y esperamos que en el próximo video usted pueda aprender tanto como aprendió en este. Esto es Produciendo Conciencia. Hasta la próxima.